Miren, efectivamente no se trata de lo que le guste o no le guste a la oposición o lo que uno calcule o no calcule. Hay que tener la suficiente humildad para reconocer que uno no es todólogo. Por tanto, las expresiones que yo daré en esta participación están sustentadas en organismos internacionales y en calificadoras internacionales. No son apreciaciones personales. Primero, hay que tener la calidad de reconocimiento de que en el 2018 se les entregó mejor de lo que ustedes entregan en el 2024 a Claudia. No es una apreciación personal. Ejemplo, la calificadora internacional Moody's tenía una calificación para México de A3. En 6 años bajó 2 peldaños a Baa2. En Standard & Poor's tenían en 2018 una calificación para México de BBB+, bajó un peldaño a BBB. Fitch y Ratings en 2018 tenía una calificación para México de BBB+, bajó 2 peldaños a BBB-. Y todo esto también ha cambiado de expectativas positivas a estables o de estables a negativas. No es que uno tenga proyecciones de un falso crecimiento o de un déficit mal calculado. Son precisamente estas calificadoras internacionales las que tienen duda respecto al paquete económico 2025 y dieron 3 motivos precisos y claros. Uno de ellos es la incertidumbre jurídica que crea la reforma judicial, lo que sin duda puede generar que venga menos inversión y por ende haya menos crecimiento. Otra de ellas es el tema del balance contable de Pemex, que como aquí se ha dicho, se le va a dar un régimen especial que puede terminar afectando el balance de las finanzas públicas, dejando de lado que también afecta las participaciones a las entidades federativas. Pero lo cierto es que ese tema afecta. Y el tercer punto por las calificadoras han estado coincidiendo en bajar la expectativa es el tema del déficit. Miren, el problema grave yo veo que viene desde este año, en 2024, porque finalmente se aprobaron un déficit del 6%. Este año vamos a endeudar al país en 2.1 billones de pesos. Y eso hizo que se desbordara el gasto, un gasto que hoy día es bien complejo tratar de controlar. Recordemos que los saldos históricos para los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, no se mide en billones, se mide en contraste con el Producto Interno Bruto. Pero hay que medirlo, y aquí me da pues mucha pena que quienes son compañeros senadores economistas estén hablando del brinco entre sexenio y sexenio de los saldos históricos, es decir, de la deuda neta, sin tener a consideración el Producto Interno Bruto. A ver, la deuda del sexenio 2012-2018 se contrastaba contra un PIB de 2.3% promedio de los 6 años de Peña. La deuda de Andrés Manuel se contrasta contra el PIB de 0.9%, que fue lo que creció los 6 años de Andrés Manuel. No son datos míos, son datos del INEGI. No es que yo quiera decir que cuando se decía en 2019 que no iban a crecer lo que iban a crecer eran falsas proyecciones. No, miren, no lo son. El promedio del déficit en los 6 años de Peña fue de 3%, como en los últimos 30 años. Nadie desbordaba el gasto porque sabían que después iba a ser muy complicado contenerlo. ¿Cuál es el promedio de los requerimientos financieros para el sector público, es decir, el déficit, la diferencia entre lo recaudado y lo gastado para el sexenio de Andrés Manuel? 4.4%. Sí se les desbalanceó el gasto, además de considerar que se les entregaron fondos y fideicomisos públicos por más de 600,000 millones de pesos. Es decir, ahí traemos en 2024 un falso déficit también, que venía arrastrándose de todo lo que tomaron de los fondos y fideicomisos. Por eso es importante que aprendamos a contrastar los saldos históricos contra el PIB. Así es como vamos a medir el endeudamiento neto de Claudia a partir del crecimiento. ¿Qué es lo que me preocupa de este paquete económico? Miren, me preocupa el costo financiero de la deuda. ¿Cómo se proyecta el costo financiero de la deuda? Se proyecta con el tipo de cambio y con la tasa de interés. Están calculando un costo financiero de la deuda de 3.8% del PIB. Nada más que están haciendo este cálculo con una tasa de interés
del 8%. Y la tasa de interés de Banco de México hoy día es de 10.25%. Vamos a suponer que Banco de México va a estar bajando la tasa de interés 25 puntos base, porque tampoco pueden hacer cambios tan bruscos. Pues por ahí de mediados de junio estaríamos llegando a esta tasa de interés que ustedes suponen, cuando la proyección de costo financiero de deuda es la deuda que ya tenemos, es decir, lo que ya se contrató. No la contrataron a 8, ¿verdad que no? Porque llegamos a tener tasa de interés de 11%. Entonces, no fue contratada así. Muchos los he escuchado decir, ay, ¿y qué importa las calificadoras internacionales que nos bajen? ¿Qué tiene que ver? No, compañeros. Cuando uno contrata deuda, lo hace a la TIE más, que está la tasa de interés del Banco de México, más la tasa de riesgo. Eso tiene que ver con la calificación que te dan. Si estás bajando en calificaciones y te tienen en expectativa negativa, es TIE más 10.25 más el capital, la tasa de riesgo que te van a poner según tu calificación. Por eso sí es importante que tengamos a consideración que si sigue desbordándose el costo financiero de la deuda, que ya es prácticamente el déficit que tenemos, es decir, este año vamos a pedir 1.4 billones de pesos para pagar costo financiero de la deuda, no para inversión, no para abonar al capital, únicamente para abono a los intereses. Si eso a ustedes les suena que está muy bien, pues entonces quiere decir que no tienen tarjeta de crédito. Pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar pidiendo prestado para pedir únicamente los saldos de los intereses? Por eso es bien importante dos cosas. Se tiene que contener el gasto sí o sí, se tiene que hacer una reforma hacendaria y se tienen que poner a consideración estos altos costos financieros de la deuda que, si siguen desbordándose así, van a estarse comiendo el presupuesto de egresos de la Federación. Yo por eso les he dicho que este presupuesto de egresos de la Federación va a ser un valle de lágrimas, pero porque no hay otra. La verdad es que se les acabaron los grados de libertad, porque estuvieron gastando en 2024 como si fuera el último año de sus vidas y no tuvieron a consideración que no tenían recaudación y que estaban apalancándose en pura deuda. Entonces, estas son las consecuencias de una irresponsabilidad. De venir aquí a decir todavía hoy, no, es que nosotros somos bien buenas ondas, nosotros no subimos los impuestos. ¿Cuánto les apuesto que para el próximo año sí lo suben? Y entonces ya no van a ser buenas ondas. Gobernar significa tomar decisiones difíciles. Se llaman decisiones de Estado, porque son complicadas, porque duelen, pero porque es lo correcto. Y yo lamento que de 2012 a 2024 solo fue una pachanga financiera. Se descuidaron y eso nos va a costar caro a todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.